¿Recuerdas el pánico de 1996? La gente no salía de noche, los niños tenían miedo, y los campesinos reportaban ataques extrañísimos a su ganado. Todo México, absolutamente todo el país, hablaba de una sola cosa en el chupacabras. Pero, a ver, qué casualidad que este monstruo apareció justo cuando el país estaba quebrado. El peso se devaluaba a niveles históricos y ocurrían crímenes políticos gravísimos. Hoy vamos a analizar si esta bestia fue real o si fue un invento genial de la televisión para distraernos de la cruda realidad que estábamos viviendo. ¿Era un monstruo de verdad? Una cortina de humo perfectamente ejecutada? La historia es fascinante. Aunque los primeros reportes empezaron en Puerto Rico, fue en México donde la leyenda explotó y se convirtió en una histeria colectiva. Los noticieros, sí, esos programas serios que veíamos todas las noches, dedicaban horas enteras a mostrar imágenes de animales de granja, principalmente cabras y borregos, con unas marcas extrañas en el cuello. La narrativa era siempre la misma. Criatura misteriosa les había succionado todo el líquido vital, dejándolos secos por dentro. Era una descripción aterradora. Lo más curioso de todo es que, a pesar de la cobertura masiva, nunca hubo una foto clara, jamás se mostró un video nítido, y por supuesto, nunca atraparon a uno vivo. Todo eran testimonios, dibujos hechos a mano basados en descripciones de supuestos testigos, y sobre todo, mucho miedo. El miedo sí que era real. En las comunidades rurales, la gente se organizaba en brigadas de caza. Hombres armados con machetes y escopetas salían por las noches a buscar algo que, en realidad, nadie había visto con claridad. Se volvió una auténtica cacería de brujas, pero contra un fantasma. La psicosis era tal que cualquier animal muerto en circunstancias extrañas era inmediatamente atribuido al chupacabras. Si encontraban una gallina muerta, era el chupacabras. Un perro atropellado, seguro fue el chupacabras que lo atacó. La leyenda se alimentaba a sí misma, y los medios de comunicación eran el principal combustible. Cada noche, las familias se reunían frente al televisor no para ver una telenovela, sino para escuchar el último reporte sobre los ataques de esta bestia. Y así, el monstruo crecía y se hacía más poderoso en nuestra imaginación colectiva. Ahora, pongamos esto en contexto. Mientras tú y tu familia miraban al chupacabras en la televisión, ¿qué estaba pasando en el México real? El gobierno estaba tomando decisiones económicas increíblemente difíciles y dolorosas. Estábamos en medio de la peor crisis económica del México moderno, el llamado error de diciembre. La inflación estaba por los cielos. Tu dinero valía menos cada día. La deuda externa nos ahogaba y, para colmo, acababa de ocurrir el magnicidio de Luis Donaldo Colosio en Tijuana. El país era un caos político y social. Aquí es donde entra la teoría de la distracción, lo que los sociólogos y comunicólogos llaman una cochinao de humo. Es una estrategia tan vieja como el poder mismo, cuando tienes problemas graves que no puedes o no quieres solucionar. Creas un enemigo externo, un enemigo imaginario que una al pueblo en el miedo. De esta manera, la gente se olvida de su enojo contra los gobernantes y enfoca toda su energía en combatir esa amenaza ficticia. Y seamos honestos, funcionó a la perfección. Durante meses, en las conversaciones de la calle, en los cafés, en las sobremesas familiares, nadie hablaba de economía, de la devaluación o de la crisis política. Solo se hablaba de la bestia. El chupacabras se convirtió en el tema nacional, desviando la atención de los verdaderos monstruos que estaban devorando al país. Fue una jugada maestra de manipulación mediática. Los noticieros, que deberían haber estado cuestionando al poder y explicando la crisis, se dedicaron a perseguir un mito, y nosotros como audiencia nos tragamos el cuento completo. Era más fácil tenerle miedo a un ser de otro mundo que enfrentar la aterradora realidad de que nuestro país estaba desmoronando. Entonces, ¿qué era realmente el chupacabras? Años después, cuando la histeria pasó y la ciencia pudo analizar los casos con más calma, las explicaciones empezaron a surgir. Biólogos y veterinarios explicaron que la gran mayoría de los ataques eran, en realidad, obra de depredadores comunes como jaurías de perros salvajes o coyotes. ¿Y por qué se veían tan monstruosos en las descripciones? Muchos de estos animales sufrían de sarna, una enfermedad de la piel que les hace perder todo el pelo, les arruga la piel y les da una apariencia esquelética y espantosa. Un coyote con sarna, visto de noche por alguien asustado, encaja perfectamente con la descripción del monstruo. Las famosas marcas en el cuello, esos dos orificios perfectos, también tenían una explicación. Cuando un cánido ataca a una presa como una cabra, sus colmillos dejan marcas muy precisas. Y la idea de que chupaban la sangre es más un mito que una realidad. Los depredadores a menudo muerden y lamen la sangre de la herida, y los órganos internos pueden descomponerse rápidamente, dando la impresión de que el animal fue vaciado. Pero para cuando estas explicaciones científicas llegaron, ya era demasiado tarde. La leyenda ya estaba forjada. El chupacabras ya era parte del folclore mexicano, un recordatorio permanente de una época extraña donde creímos ciegamente
todo lo que salía en la pantalla. Al final, el chupacabras fue el monstruo perfecto para el momento perfecto, un misterio que nos unió en el miedo y nos distrajo de los problemas reales. Fue un fenómeno fascinante que dice mucho sobre cómo funcionan los medios y cómo reaccionamos como sociedad ante la incertidumbre. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que el chupacabras fue un animal real? ¿Una criatura desconocida para la ciencia? ¿O piensas que fue una de las estrategias de distracción política y mediática más exitosas de la historia de México? Cuéntame en los comentarios si te tocó vivir esa época, que recuerdas, que te contaban tus papás o tus abuelos. Quiero leer tus historias. Gracias por ver y no olvides suscribirte para más análisis como este.